Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con la siguiente mesa, que va a tratar del perfil físico en el futbolista actual. Es un placer para mí moderar esta mesa y compartir este rato con vosotros. Tenemos aquí a tres personas que no necesitan presentación. Esteban Gorostiaga, unas cuantas décadas como director de un centro médico deportivo conocido aquí como el CEIM, con mucha experiencia en asesoramiento a clubes profesionales de fútbol y también a muchos deportistas. El doctor Íñigo San Millán, profesor de la Universidad de Colorado, director del Departamento de Alto Rendimiento del Athletic Club, entre otros, que nos hablará un poco de algún aspecto en fisiología avanzada. Pedro Alcaraz, catedrático en la UCAM, director del Centro de Investigación de Alto Rendimiento y presidente también de la Asociación de Fuerza y Condicionamiento, Strength and Conditioning Society. Así que sin más preámbulos, pues empezamos. Claro, me toca a mí. ¿Este es el puntero? Pues lo dicho, buenas tardes. Lo primero de todo que se me ha olvidado a la mañana comentar es felicitar a Igor y a todos los compañeros de TDN por este congreso tan elegante y también dar las gracias por contar conmigo. Soy Ibai García Tabar y voy a tratar de aportar mi granito de arena aquí y voy a hablar hoy de una de esas tantas colaboraciones que tenemos con TDN desde la Universidad Pública del País Vasco, UPV EHU, donde, como ha comentado Igor antes, llevamos ya unos cuantos años haciendo un seguimiento de la corte de fútbol femenino de la zona, de élite, de esos mejores clubes de la zona, en el fútbol femenino, esos primero, segundo equipo, incluso en alguna academia. En este caso yo voy a hablar de aquellas variables físicas de rendimiento físico. Puestos en el contexto, voy a pasar al segundo punto, que es los datos que vamos viendo, igual que ha dicho Igor, esos valores que vamos registrando, pero en este caso de las variables físicas de rendimiento físico. Pero también en el tercer punto voy a tratar de ver un poco las jugadoras, demostrar qué tipo de respuesta física tienen al entrenamiento y competición de fútbol para acabar con algún ejemplo de las adaptaciones físicas inducidas por ciclos de fútbol o ciclos competitivos. Y trataré de acabar la charla con un mensaje para llevar a casa, pero que va a ser un mensaje en modo pregunta, para la cual yo no tengo respuesta, pero seguro que muchos de los de aquí, sobre todo aquellos que estáis todos los días con los jugadores, pues tenéis muchas pistas y luego seguro que tenemos un rato para poder compartirlas. Vamos allá. Respecto a los valores físicos en el fútbol femenino, una de las primeras cosas que hicimos fue ver un poco qué había en la literatura al respecto, con un objetivo de tratar de generar valores normativos, tanto en esas variables que hemos mencionado antes de screening de lesión o de evaluación de lesión, tanto como las físicas. Aquí, gracias a la ayuda de Maitane Ruiz Ríos, hicimos una revisión sobre lo que se había publicado en esta población, insisto, de fútbol femenino de élite. Cada una de las columnas que vemos en pantalla es una variable física, la columna indica la media y cada punto es un dato reportado en un artículo. Si vamos, por ejemplo, a la cuarta,
donde tenemos el CMJ, salto vertical, vemos que de media pues más o menos están en 31, 32 centímetros de salto. O si vamos a la siguiente, el consumo máximo de oxígeno, en torno a 50,2 mililitros por minuto por kilo de peso. Eso lo hicimos el año pasado. A día de hoy traemos aquí a reportar o a informar sobre los valores que vamos encontrando en la zona, que están en rojo, y podemos confirmar que las jugadoras de fútbol de la zona pues están más o menos en la media de esos valores que se reporta en la literatura. Un año más tarde, que es este año, a través de un proyecto FIFA, que quizá luego se vea algún dato más, se ha publicado otro artículo con este mismo objetivo, pero no solo en el fútbol de élite femenino, sino en todas las categorías, y aún podemos confirmar que todos estos valores concuerdan y que más o menos estamos ahí. No hace falta decir aquí que estos valores, en valor absoluto, son, digamos, inferiores en comparación con el fútbol masculino. Haciendo algunos cálculos, estos valores son más o menos en el fútbol masculino de media, en un equipo masculino de la misma categoría, pues en torno a un 10-40% mayores. Pero ¿qué pasa si estos datos los hacemos relativos a la capacidad de cada futbolista? Traemos un ejemplo de otro trabajo que hicimos, como digo, en colaboración con TDN, donde traemos el segundo umbral, un indicador de condicionamiento aeróbico, y este lo ponemos en valor absoluto en el eje X. En el eje Y ponemos esta misma variable, pero relativa a la capacidad aeróbica máxima de cada deportista. En rojo tenemos las mujeres, en blanco hombres. Entonces podemos observar que pongámonos en la situación de un hombre y una mujer que tienen la misma condición aeróbica, el mismo segundo umbral, podemos ver claramente que en la mujer ocurre a un porcentaje mayor. En este ejemplo de aquí, con un umbral de 12 km por hora, pues el hombre parece que tiene el umbral a un 75%, en este test, a un 75% de esa velocidad pico, y en la mujer, en este ejemplo, pues un 10% mayor. Esto puede ser debido a diferencias intrínsecas, fisiológicas que tenemos entre sexos, pero aquí ya podemos ver una implicación importante, que además hemos visto, que no lo veo, con Asier Inchaurbe, que ha estado participando activamente a la mañana, y es que esto ocurre independientemente de qué tipo de test incremental máximo usemos, también en testes intermitentes, como pueden ser los muy utilizados yo-yo, el 30-15 Intermittent Fitness Test y demás. Entonces, aquí la primera implicación quiere decir que si nosotros realmente usamos estas valoraciones para pautar o recomendar entrenamiento, y nosotros pautamos el mismo porcentaje en un equipo femenino y en uno masculino, la respuesta media, al menos del equipo, va a ser muy diferente en un equipo u en el otro. Podemos mirarlo esto desde el otro lado de la moneda. He hablado cómo quizá la mujer tiene el umbral a un porcentaje mayor, probablemente porque sea más oxidativa, es decir, que por eso ocurre el umbral a un porcentaje mayor, pero si vemos en el hombre, en cambio, lo que tiene es un mayor recorrido hasta ese 100%. Puede decirse que quizá tenga una reserva anaeróbica mayor. Entonces, si esto realmente es así, que no lo hemos comprobado aún, pero si esta reserva anaeróbica es diferente, o este concepto famoso que es el ASR que aparece en pantalla, que es la velocidad anaeróbica de reserva, si realmente son diferentes, esto implica que de media un equipo femenino y uno masculino va a tener tiempos de recuperación diferente y probablemente la carga de entrenamiento y competición óptima o la carga a soportar pues vaya a ser diferente. Hemos visto que quizá tenemos alguna pequeña diferencia en las evaluaciones físicas. ¿Qué ocurre con el perfil físico de respuesta al entrenamiento y competición? Aquí traigo un solo ejemplo donde tenemos en la gráfica de la izquierda
una semana tipo de un equipo masculino y en la derecha una semana tipo de un equipo femenino. En la izquierda vemos a Sier Los Arcos, un compañero que hicieron ese trabajo, una participación muy importante de Esteban Gorostiaga, y él mismo también está colaborando aquí en el fútbol femenino con Ollán Esnal como primer autor. Por lo que quiero decir es que podemos estar en lo cierto de que en ambos estudios se registró la carga de entrenamiento y competición de la misma manera. Se registró la carga interna, tanto por un lado respiratoria y por otro muscular. La carga, la percepción de esfuerzo respiratoria y muscular. Entonces, si vamos, por ejemplo, en la gráfica de los hombres, en la de la izquierda, se me ha olvidado comentar que por cada par de columnas, la de la izquierda es respiratoria, derecha muscular. Entonces, si vamos, por ejemplo, al último par de columnas de la gráfica de la izquierda, vemos que en este equipo, concretamente en hombres, hay una tendencia a que la percepción de esfuerzo muscular sea mayor. En cambio, en la derecha, en este equipo femenino, da la sensación que es a la inversa. Es a la inversa. La percepción de esfuerzo respiratorio cardiovascular o de caja es mayor que la muscular. Y esto va un poco en línea con estas diferencias que mencionábamos, donde quizá de media el hombre pues tenga una reserva anaeróbica mayor y por lo tanto la percepción de esfuerzo muscular sea mayor, y a la inversa en el sexo femenino. Y todo el rato estamos hablando de medias, estamos muy acostumbrados a ver medias, pero no hay que olvidar lo individual. Aquí una de las cosas interesantes que tratamos de hacer, veremos si realmente es interesante clínicamente, es generar un índice que pueda englobar tanto el perfil respiratorio como muscular, que le hemos llamado DRM o la diferencia respiratoria muscular. Pero realmente es un ratio que es la columna roja entre la blanca, es decir, la respuesta respiratoria entre la muscular. Es decir, que si las dos respuestas son iguales, este ratio pues nos da un valor en torno al 1. El equipo femenino hemos dicho que es más respiratorio, por lo tanto, de media está por encima, pero si vemos la respuesta individual, vemos que también hay alguna jugadora que está por debajo en ese ratio de 1 y, por lo tanto, que tiene quizá una respuesta muscular mayor a la respiratoria, es decir, que tiene una respuesta más similar a esa respuesta media masculina. Aquí una cosa a tener en cuenta importante también es que vemos, tanto en los equipos masculinos y femeninos, hay una tendencia clara a ir disminuyendo la carga antes del partido y luego en el partido la carga sube. Esto con el perfil no ocurre. El perfil de la jugadora o del jugador habitúa a ser constante a lo largo de la semana o de ciclos competitivos en este caso. Por último, ya hemos visto que hay alguna pequeña diferencia en las evaluaciones físicas, en las respuestas físicas. ¿Qué ocurrirá, por lo tanto, en las adaptaciones físicas inducidas por ciclos competitivos? Pues esto es muy complicado, como todo lo anterior, es muy complicado de confirmar, porque es muy complicado tener dos equipos, uno masculino y uno femenino, que entrenen igual, que tengan las mismas tareas, que compitan en los mismos partidos. Pero sí que podemos ir viendo observaciones puntuales. Aquí traigo dos, luego nos podrán aclarar más nuestros compañeros de mesa, pero hay una arriba, hay varios equipos de una academia de fútbol femenino y abajo dos equipos de una academia de fútbol masculino. Y vemos en las variables físicas que hay, bueno, en este caso concreto, podemos ver cómo en los equipos femeninos, creo que no se ven los colores, bueno, en azul a priori, esto estaría mal, está un poco corrido hacia abajo, en azul son las variables de velocidad y fuerza y hay una tendencia a mejorarlas o al menos a mantenerlas. En rojo son estas, que es una variable de resistencia, que serían
estas dos, que hay una tendencia a la inversa, que se empeora durante un ciclo competitivo. En este caso, que hicimos también en colaboración con Esteban, estos colores son a la inversa. En rojo son los de fuerza y velocidad y en azul es la condición aeróbica o el test de resistencia. Estos son pues, dos observaciones muy puntuales, pero, por ejemplo, con Aitor, que lo veo aquí, recientemente hemos visto que en equipo senior masculino de la zona ocurre exactamente lo mismo. Se ha publicado este año, hace poco, un artículo sobre las campeonas del mundo actuales y durante el campeonato del mundo no solo es que no pierdan fuerza, sino parece que incluso mejoran sus valores de 1RM. Y este tipo de observaciones que vamos viendo en esa línea de esas diferencias entre el fútbol masculino y femenino también las vemos en otros ciclos, no solo competitivos, sino preparatorios o ciclos de transición, que es desde que se acaba la temporada hasta que empieza la siguiente, y esto lo estamos viendo un poco con Unai Azcárate, que no lo he visto por aquí. Por lo tanto, y después de ver estas observaciones que vamos observando en colaboración con TDN, no cabe duda que todos competimos al mismo juego, pero mi pregunta es, para el mismo objetivo de mejorar el rendimiento, en este caso físico, que sería el rendimiento competitivo, si todos tenemos que usar los mismos modelos de entrenamiento, las mismas tareas, los mismos espacios para las tareas, las mismas duraciones de las sesiones, o quizá podamos plantear el ir un poco más allá de ese copia y pega e ir generando un modelo propio en el fútbol femenino. Muchas gracias. ¿Tienes el cacharro? Me ha dicho que este es el puntero. Pues hay un punterillo ahí. No me cuentes todavía. Buenas tardes. Josean Lecu, muchas gracias. Muchas gracias. Había, por tus cariñosas palabras, había un filósofo de Bilbao que se llamaba Miguel de Unamuno, que cada vez que le daban un premio le hacían una alabanza, decía muchas gracias por este merecido premio. Y como no soy de Bilbao no puedo decirlo, gracias de todas maneras. Muchas gracias a Igor, que es el alma pater de TDN, y especialmente a Sayoa Echalecu, que es el alma mater de TDN. Bien, pues vamos a empezar, ahora ya se puede decir. Vale, pues entonces voy a hablar yo sobre los test de condición física, poniendo algunos ejemplos. Se pasa. Vale, voy a hablar sobre esto. Empezamos diciendo, ¿conviene hacer test físicos? La respuesta es sí. Y Igor no me deja más tiempo, pues lo dejo así. Pasamos al segundo. Voy a poner algunos ejemplos para intentar justificar lo que estoy diciendo. Algunos ejemplos de test de resistencia aeróbica con equipos profesionales de fútbol a lo largo ya de una dilatada experiencia. ¿Qué test son recomendables y que se hacen generalmente en equipos de fútbol? Aquí, en este caso, por ejemplo, una revisión sobre equipos femeninos. Pues los test de resistencia, los test de cardiorrespiratorio, es decir, de resistencia aeróbica, y luego los test de velocidad y de fuerza. No tengo puntero, uso el pundedo. Vale, vamos a poner los test de resistencia aeróbica, algunos de los ejemplos. Y siempre en una dinámica, como hemos ido trabajando, que es con haciendo 3 o 4 test a lo largo de la temporada, cada 12 semanas aproximadamente. Entonces, test de resistencia aeróbica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la resistencia aeróbica en fútbol? Por dos motivos. Primero, porque permite tener un ritmo alto de partido, de intensidad. Y segundo, porque permite recuperar más rápidamente entre los esfuerzos. Entonces, es una cualidad física importante. ¿Qué variable medimos para medir la resistencia aeróbica? Pues hemos medido a lo largo de los años lo que se llama el máximo lactato de estado state, que le voy a llamar a partir de ahora umbral. ¿Por qué? Porque es el gold estándar para medir la capacidad aeróbica, porque con eso eliminamos un poco el componente anaeróbico y de fuerza, solamente hacemos el aeróbico fundamentalmente, porque discrimina entre equipos y jugadores, porque es un máximo y no es independiente de la motivación y por la experiencia de muchos años. Entonces, ¿por qué discrimina? Pues aquí tenemos la relación que existe entre los valores de umbral, umbral individual, y
la distancia total recorrida en un partido en un equipo profesional. Entonces vemos que aquellos jugadores que tienen una velocidad de umbral más alta, una resistencia más alta, 13,5 km por hora, corren más metros que los que tienen un umbral de 11 km por hora. También los futbolistas que tienen un umbral más alto recorren una distancia total a alta intensidad metabólica, es aquella que es más importante, a aceleraciones elevadas y velocidades elevadas, que los que tienen menor umbral. Y veis que en estos dos equipos los valores están comprendidos entre 13,5 km por hora, los mayores, y 11 km por hora. Y después de años de experiencia, muchos años de experiencia, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que aquel jugador que tiene menos de 11 km por hora de umbral, de este umbral de los que he hablado, ese jugador difícilmente juega profesional en primera división. Que el que tiene 12 km por hora es un jugador que aguanta el partido, pero sin exceso, sin derroches de energía. Y el jugador que está a 13 km por hora o por encima, ese es el jugador box to box, el que está corriendo para arriba y para abajo todo el tiempo, o esa es la percepción que tenemos. ¿Para qué sirve? ¿Quién decía? Dirá algún jugador, ¿para qué sirve? Pues mira, si tú pasas de 12 a 13 km por hora, vas a ganar bastantes millones más de lo que ganas. Aquí tenemos los jugadores, muchos de los jugadores que han jugado en Osasuna y que han jugado en la selección española. Todos estos jugadores tienen en común que su velocidad de umbral anaeróbico era cercano a 13 o superior. Ninguno con valores de 12 o inferior. ¿Y cómo se mejora esta resistencia aeróbica? Pues con balón se podrá mejorar, pero se ha habido de diferentes maneras. Y parece que no es tan difícil. Por ejemplo, el estudio clásico que se hizo en 2001 con juveniles de 18 años, que se les hizo entrenar en dos grupos. Un grupo que entrenaba 2 sesiones por semana más, 8 semanas, 2 días por semana de trabajo de intervalos, con series de 4 minutos con 3 minutos de recuperación durante 8 semanas. Y otro grupo que seguía entrenando su fútbol habitual. ¿Qué es lo que encontraron? Un aumento del consumo máximo de oxígeno del 15% en el grupo que entrenaba estas series y ningún cambio en el que seguía entrenando fútbol. Y un aumento de su velocidad de umbral anaeróbico, no exactamente el mismo que medimos nosotros, pero también significativo e importante. Y además, los jugadores que entrenaban así hacían más sprints después, a lo largo de los partidos, tenían más implicación con el balón y recorrían más metros. Luego se puede mejorar. Fuerza, siempre en esta dinámica de los test cada 12 semanas. ¿Es importante la fuerza? Sí. ¿Por qué es importante la fuerza? Especialmente el salto y el sprint. Porque el 80%, por ejemplo, de las acciones, la última acción que tiene el futbolista que va a meter el gol o el que va a asistir, el 80% son o sprints en línea recta, pequeños, o saltos. Por eso es importante. Y también, ¿y qué test medimos? El test, sobre todo, varios, pero el test del salto vertical, porque nos da la idea de su fuerza, pero también de cómo está su maquinaria muscular desde el punto de vista de la recuperación. Este año vi en la página web que el Real Madrid ha hecho test de salto, o sea que se pondrá de moda hacer el test de salto vertical, ¿vale? Entonces, algunos entrenadores me han dicho a lo largo de los años, pero si cuando tú mides los test de salto en un equipo 4 veces en una temporada, si no cambia nada, la media está todo el rato igual. Entonces, suele ser muy frecuente eso. Pero eso no quiere decir que no sea interesante medirlo. ¿Por qué? Por esta razón. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación que hay entre el salto de cada futbolista profesionales, entre el salto vertical pero con manos libres de cabeza y los cambios que hay en el salto en 12 semanas de entrenamiento en esos jugadores. Por encima de 0 quiere decir que han aumentado su salto, su capacidad de salto. Por debajo de 0 es que han disminuido su salto. ¿Y qué es lo que se ve? Que aquellos jugadores que saltan más, que generalmente son los más rápidos, han empeorado su salto vertical, a pesar de que la media del equipo no ha cambiado, ellos han empeorado tanto más cuanto más altos tienen sus valores de salto vertical, mientras que los que tienen salto vertical más bajo han mejorado. Y esta característica la he visto muchas veces, también en el sprint, algo similar, en muchos equipos profesionales y en distintos ciclos de la temporada. ¿Y qué más hemos visto? Por ejemplo, esto lo vimos con el Promesas. Pues que esos jugadores, los jugadores que bajan más de salto vertical, que son los más rápidos, son los que han hecho más aceleraciones de más de 3 metros por segundo, aceleraciones intensas. O sea, mucho salto, muchas aceleraciones intensas, abajo el salto, con la repercusión en la maquinaria muscular.
Y esto lo hemos visto en un ciclo, en varios ciclos. ¿Y qué pasa en una vida deportiva? Pues estos resultados me llamaron mucho la atención. Estos son test realizados a un jugador profesional del Osasuna durante 10 años y vemos la evolución de sus valores de salto vertical en diferentes tests. Empieza saltando 50 centímetros, con 23 años, con 33 salta 42 centímetros. 15% de disminución. Es otro futbolista. Y aquí tenemos los días en que los partidos en los que fue titular en la Liga en esos años. Y se ve que existe un paralelismo entre la caída de salto vertical y el número de días que fue titular en el partido. ¿Es importante o no es importante? Este es un portero de Osasuna. Lo siento que no estoy haciendo mucha publicidad de Osasuna, pero aquí tenemos la evolución de su salto, que es muy importante en los porteros, en 10 años de futbolista, de 59 centímetros a 47, 12 centímetros de pérdida. Es otro portero diferente. ¿Se puede mejorar? Sí. Al principio, cuando empecé con el fútbol, no querían saber nada los entrenadores del fútbol porque los hacía pesados. Luego vino Cristiano Ronaldo y ya empezaron a pedir los deportistas, oye, quiero un poco de músculo en el tren superior para tal, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicio generalmente se suele hacer con cargas a la americana, con cargas elevadas, con muchas repeticiones, etc. Nosotros nos interesamos por distintos motivos, por diferentes estudios de investigación que habíamos hecho, por ver qué es lo que pasaba en futbolistas jóvenes al principio, cuando se les sometía a cargas de entrenamiento con pesas, pero con cargas ligeras y pocas repeticiones. Y uno de los estudios que hicimos con Ibai fue un estudio con el equipo juvenil, en el que se entrenaron durante 11 semanas, la mitad del equipo, se entrenaron con unos ejercicios sencillos de fuerza, con cargas bajas y pocas repeticiones. Y luego hacían unas pequeñas progresiones. Y lo comparábamos con la otra parte del equipo, que lo que hacía era lo que el Barcelona suele preconizar como trabajo en campo con balón de fuerza-potencia. Es decir, saltitos, sprint pequeño, pase y tiro, siempre con conducción de balón. A ver qué pasaba con la capacidad de salto. Aquí tenemos resultados de las 6 primeras semanas, el grupo que entrena pesas y abajo el grupo que entrena en campo, en los que no entrenaban todos igual. El salto tiene incluso tendencia a bajar un poco y llegan las semanas de entrenamiento, 11 semanas de entrenamiento, y los jugadores que han hecho el trabajo con pesas aumenta significativamente un 10%, mientras que los otros no aumentan nada. Aumentaron el número de lesiones de este grupo sin entrenar. Estuvieron 41 días sin entrenar en total de las 11 semanas y aquí estuvieron 6 días en total sin entrenar. Alguno dirá, pero esos son juveniles. Esos juveniles, claro, los profesionales no es lo mismo, no tendrán tanta capacidad de mejora. Bueno, pues aquí tenemos este grupo de juveniles con sus 11 semanas de entrenamiento, lo que cambia el test de salto vertical, que pasan a saltar 46 centímetros de 41 a 46 centímetros. Y esto es lo que saltaban el equipo profesional y el equipo promesas por aquella época, 42 centímetros. Ahora saltarán un poquito más, 43, 44 por ahí. ¿Qué es lo que se ve? Que con solo 11 semanas de entrenamiento, los juveniles saltaban ya más que los profesionales y el equipo promesas. Bien, es importante, se puede mejorar. Ahora vamos a pasar a lo que decían anteriormente, que tienen razón, pero que si no empezamos con las 12 semanas, más difícil va a ser hacerlo con semanal. ¿Qué es lo que pasa? Los test continuos, es decir, cuando vamos midiendo no cada 12 semanas, sino cada poco tiempo. Aquí solamente voy a poner un ejemplo que no son de fútbol, pero son de pesas y los remeros de Orio. Aquí tenemos un estudio de 8 semanas de entrenamiento, en el que se hacen 3 tipos de entrenamiento de fuerza diferentes y se va evaluando el salto contra movimiento cada semana. Veis que hay un grupo que mejora un montón y desde el primer minuto, y hay otro grupo que hace lo clásico de entrenamiento de fuerza. Bajamos porque estamos ahí sobrecargando y luego vamos a sobrecompensar. Sí, sobrecompensan, pero sobrecompensan una mierda, porque prácticamente vuelven al valor inicial. Remeros de Orio, que se les medía cada semana la velocidad en este movimiento, que se parece el más específico del remo, cada semana, con 3 tipos de entrenamiento. Y lo mismo, vemos la misma evolución. Un grupo que mejora muchísimo desde el principio y otro no. ¿En qué se caracterizaban estos entrenamientos? Que el que mejora mucho ha entrenado la mitad que el que mejora, que el que no mejora nada o empeora. La mitad, mucho menos repeticiones por serie. Bien, y para acabar,
habíamos visto esto. Por tanto, sería muy importante integrar, como se ha dicho anteriormente, hacer másteres casi sin que se den cuenta como parte del entrenamiento. Y ahora vamos a pasar a la anual. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la grandísima suerte de poder seguir a un equipo durante 7 años con el mismo entrenador y que además es un entrenador concienciado, sabiendo que el aspecto físico es muy importante en sus equipos? Bueno, pues es un estudio que ha presentado antes Igor. Tenemos la relación, los valores de salto contra movimiento actuales de las chicas de fútbol, hablamos de chicas ahora, de fútbol de nivel regional, que saltan 30 centímetros de salto contra movimiento, de nivel nacional, 30, 31, y nivel internacional, de élite, 33, 34 centímetros. Estos son los valores de salto vertical. Nosotros, como digo, tuve la suerte de poder trabajar con un equipo que es, y también está Marisa por ahí, que estuvo trabajando, sí, eso es, de hockey hierba femenino, en el año 89. Trabajamos con ellas, y ya digo, con el entrenador se llama José Manuel Brasa, el preparador físico Javier, no me acuerdo ahora cómo era, David Pérez, y la posibilidad pues, de trabajar, de hacer un seguimiento continuo con las técnicas de entrenamiento de las que hemos hablado anteriormente, con test, incluso en cada sesión de entrenamiento se medía la frecuencia cardíaca para ver cómo iban evolucionando, etc. Y entonces empezamos y había el reto de España 92 y nosotros en hockey teníamos 500 fichas de chicas y teníamos que jugar contra Alemania, que tenía 90.000 chicas que juegan a hockey, y Australia, que juegan 300.000. Por tanto, el componente físico sabía él que era muy importante. Bueno, ¿cuánto saltaban estas chicas de hockey hierba en el año 89 cuando empezamos a entrenar con ellas? 30 centímetros, igual que las chicas de regional de ahora. ¿Cuánto saltaron unas semanas antes de los Juegos Olímpicos? 36 centímetros, 10% más que las futbolistas profesionales de ahora. Eso en el 92. Y en el 96, seguimos midiendo, ¿cuánto saltaban en el 96? 42,3 centímetros saltaban las chicas. ¿Qué umbral tenían estas chicas, velocidad de umbral, en el 89? 10,8 kilómetros por hora. ¿Cuánto tenían en el 96? 12,3 kilómetros por hora. Esto valor de aquí. 12,3 kilómetros por hora. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, ¿y qué hicieron las chicas? Entre el año 92 y el año 96 quedaron subcampeonas. Eran las 11 del mundo en el año 89. Entre el 92 y el 96 quedaron subcampeonas de Europa, perdiendo la final a los penaltis, y campeonas olímpicas en Barcelona 92. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que me dice a mí esta evolución? Que es muy probable que las posibilidades de mejora de las chicas sean muy grandes a partir de los datos que usted has hecho esto. Vale. ¿Y los chicos? Pues no tengo datos de esos, porque a ver quién aguanta 7 años con un equipo profesional, con el mismo entrenador. Pues solo un pequeño comentario. Hemos dicho que los chicos, los futbolistas profesionales de Osasuna, tenían cerca de 43, 44 centímetros. Estas chicas en el 96 llegan a 42,8 centímetros de salto. Y tenían un umbral de 12,3 kilómetros por hora. Ahora los chicos de media tendrán 12,5, 12,4. La pregunta, sin contestar, como le gusta hacer preguntas a Ibai, es si las chicas con 6 semanas de entrenamiento llegan a esos valores, casi a los valores de los chicos actuales, ¿hasta dónde pueden llegar los chicos si se entrenan de una manera más racional? Bueno, pues esto es la pregunta y ya me queda el quinto punto. Bueno, sí digo que posiblemente en chicos también hay un amplio margen de mejora. Y el último tema es, ¿y qué dificultades hay? Porque hay muchas dificultades y esta mañana se han hablado de muchas dificultades para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Pues como Igor no me deja más, pues será otro día cuando hablemos. Gracias. Bueno, Igor no lo deja más, pero sí que ha usado un poco de tiempo de más. Así que, sin más miramientos, pasamos a la presentación de Íñigo San Millán, que nos va a hablar de lo importante que es la densidad mitocondrial en el rendimiento y en la prevención de lesiones. Muchas gracias. Hola, Arratsaldeon, muchas gracias a todos y al
por la asistencia y a todas, al comité organizador también, especialmente a Igor. Yo voy a hablar sobre, pues, no tengo mi presentación por aquí. Ups. En el modo de presentación. No, aquí. Ahí. Bueno, voy a hablar yo pues, de la importancia de la función mitocondrial. El mundo del deporte en general ha avanzado muy rápido, ¿no? Sobre todo en estas últimas 2 décadas de lo que es la fisiología en general. La fisiología ha avanzado a lo que es más el metabolismo celular. En muchos deportes hemos llegado inclusive a poder hacer una traslación de muchos de los hallazgos que se han ido produciendo en estos últimos 20 años, ¿no? El mundo del fútbol no deja de ser otro deporte muy importante y entre todos tenemos que seguir empujando ahí. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre las adaptaciones de la función mitocondrial, que es muy importante para el fútbol. Es un área donde cada vez sabemos más, nos estamos adentrando más y nos va a ayudar a aprender bastante más sobre el rendimiento e incluso la salud de los deportistas y las personas, ¿no? O sea, haciendo un viaje rápido a la mitocondria, pues bueno, pues llegamos hasta la cadena del transporte de electrones y esto es todo, la producción de ATP, ¿no? La habilidad de los humanos para ejercitarse depende de la habilidad de convertir energía química en energía mecánica, es decir, esa energía química en forma de ATP traducirla a una energía mecánica que es la contracción muscular per se, ¿no? Todo esto se produce en la mitocondria y es importante el tener en cuenta que no solamente esto es algo para los deportes de fondo, ¿no? O deportes aeróbicos, ¿no? Sino que deportes como el fútbol también son conceptos muy importantes. Si les puedo dar clic al vídeo, solo es un segundito, solo, si se puede, fenomenal. Es cliquearle ahí y si no, nada. Gracias. Bueno, sin más, pues cuando hacemos pues los puentes cruzados, ¿no? Cuando la cabeza de miosina se une a la lactina para desplazarla y empezar el puente cruzado, hay una hidrólisis de ATP. Cada vez que hay una hidrólisis de ATP se van acumulando protones, hidrogeniones. Y esos protones últimamente son los que van a producir una acidosis muscular. Sabemos muy bien, desde hace muchos años, que esa acidosis muscular interfiere con la capacidad de contracción. En este caso vemos aquí, bueno, no me funciona el puntero, pero vemos cómo el pH baja y los protones suben en una contracción de alta intensidad y vamos viendo pues que el pH puede llegar de 7,1 a 6,5 o incluso más bajo, ¿no? Esto, y se sabe ya desde hace también muchos años, hay muchos estudios, estos son unos pocos, donde dependiendo del nivel de pH muscular y el nivel de protones va a haber una disminución muy importante en lo que es el rendimiento, en este caso en la fuerza, en la potencia máxima, ¿no? Esto se puede traducir a velocidad de alta intensidad, a sprints, a aceleraciones, desaceleraciones. Por tanto, es muy importante el tener en cuenta esa acidosis muscular, ¿no? El cuerpo tiene distintas formas de amortiguar esa acidosis muscular. Tenemos el bicarbonato, tenemos los fosfatos, tenemos la carnosina y tenemos otros sistemas que son muy importantes no solamente para amortiguar, sino para continuar con esa producción de energía. Y uno que es muy importante es el lactato. El lactato no se llama ácido láctico, es lactato. Y el lactato no es un acidificador, al revés. Es un amortiguador leve. Os voy a explicar un poco rápidamente. Cuando aumenta el flujo glucolítico, cuando se utiliza mucha energía para producir ATP, ese flujo glucolítico consume mucho NAD. Ese NAD se transforma luego en NADH más un protón que queda en el citosol, se produce el ATP en la final de la glucólisis. Y el riesgo que se corre cuando hay un flujo glucolítico muy alto es que ese NAD se puede deplecionar en el citosol celular. Cuando ese NAD sí se depleciona, la glucólisis se para y la contracción muscular se para porque no se produce ATP. El único paso metabólico aquí que rescata el NAD es la oxidación, la reducción de piruvato a lactato. Este NADH se incorpora, más H se incorpora al piruvato y se forma el lactato, el cual en esta reacción regenera el NAD y y es suficiente para continuar la glucólisis. Entonces es fundamental. Este lactato aquí está secuestrando ya, llevándose un protón del citosol en esta reacción.
aquí, incorporándolo al piruvato, y entonces, bueno, pues por eso es un agente amortiguador leve, pero que empieza ya a luchar con esa capacidad amortiguadora del organismo. Sin embargo, ahí no acaba la historia. El lactato, y ahí es donde entra ya la mitocondria sobre todo, ese lactato entra en el transportador, que es un chimport, el MCT1. Esto está mal, aunque ponga H, lo pongo ahí figurativamente para que se entienda que también arrastra un protón, y cuando el protón entra en la mitocondria se oxida a piruvato y ahí se disocia este NADH más H, se disocia, el cual el protón va a entrar parte del pool del matrix mitocondrial, que una vez activada la cadena de transporte de electrones por el NADH, que cede electrones para que se active esa cadena, va a producir ATP. Es un poco churrillo el dibujo que he hecho ahí de la cadena de transporte de electrones, pero bueno, se entiende el concepto, ¿no? Pero lo mismo sucede con el piruvato. Ese piruvato también entra en su transportador SYMPOR, que es el MPC, que entra en la mitocondria y ahí se oxida a acetil-CoA y ahí queda disociado ese NADH más H. Y lo mismo, ese NH va al pool de protones y ese NADH activa la cadena de transportador de electrones. Por tanto, es muy importante el ver que este complejo aquí, que es el complejo de la oxidación del lactato, el Mitochondrial Lactate Oxidation Complex, el complejo de oxidación del lactato mitocondrial, es aquí donde reacciona. Esto lo descubrió George Brooks, y en esta reacción citosólica se producen dos ATPs. Y entonces este complejo está compuesto sobre todo por el MCT1, la LDH mitocondrial, y luego se ha incorporado últimamente el MPC, ¿no? Nosotros en otros estudios que estamos haciendo con células de cáncer, también estamos haciendo con biopsias en humanos, estamos viendo ya que hay una desregulación muy importante en gente sedentaria, en gente con diabetes, así como en cáncer, en este complejo. Pero bueno, eso es otro lío. Pero a nivel del deporte, a nivel del rendimiento, si un deportista, en lugar de producir dos ATPs citosólicos, si lograra tener un flujo glucolítico mucho más eficaz, podría producir bastante más ATP. Entonces, alguien que tiene este complejo a nivel mitocondrial muy bien desarrollado va a poder producir ATP a la vez que ese lactato va a poder ir reciclando el NAD para la continuación de la glucólisis. Luego, son dos mecanismos que están funcionando muy rápido. Si hay un problema, ya no estamos hablando de la función mitocondrial como el transporte de electrones, que evidentemente hay diferencias, pero solamente en el M-log, si hay un problema aquí, pues se va a ralentizar, va a haber como un cuello de botella, entonces ese lactato no va a poder ser reciclado, esos protones no van a poder entrar ahí, esa acidificación va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso ese lactato no tiene más remedio que salir expulsado de las células, sobre todo de las células por su transportador, en las células rápidas, las glucolíticas, a las oxidativas, ¿no? Donde si hacemos un zoom aquí, pues vemos que ese lactato entra por el transportador y lo mismo, se oxida a piruvato y entra el acetil-CoA en la cadena de Krebs y se produce ATP y energía, que es muy importante también saber. El lactato es una fuente de energía fundamental, muy importante, seguramente la más importante que exista. A una célula le das lactato o le das glucosa y siempre te va a preferir la glucosa, el lactato antes que la glucosa, porque entra directamente a la mitocondria y no tiene que pasar por los 10 pasos de la glucólisis en el citosol. Lo que sucede es que cuando hay una acumulación de lactato, cuando no hay un buen en estas fibras, las oxidativas, cuando no hay una buena capacidad mitocondrial, ahí tampoco ese lactato se acumula. Entonces ahí ya no tiene más remedio que salir a la sangre. Estamos hablando de la primera fase, que es en las fibras glucolíticas, ahí no se puede reciclar concretamente, va a las fibras oxidativas, ahí tampoco, y acaba yendo a la sangre. Y en la sangre es lo que nosotros medimos cuando hacemos un test de lactato. En este caso, el lactato es un biomarcador de estrés metabólico. Estamos viendo indirectamente cómo ese jugador o jugadora, sobre todo a altas intensidades, es capaz de procesar energía eficazmente. Cuando vemos, por ejemplo, a una velocidad de 18 km por hora, un jugador que tiene 10 milimoles de lactato en sangre versus otro que tiene 3, ahí estamos viendo claramente que el que tiene 3 es metabólicamente mucho más eficaz.
Los dos están en un ciclo glucolítico muy alto, porque para correr a 18 km por hora la glucólisis es muy, muy importante, pero uno es muchísimo más eficaz metabólicamente hablando. También, como decía el doctor Gorostiaga, en esos test, ¿no?, de V4 o LT que se suelen hacer, ahí se ve bastante bien en las velocidades. Hay jugadores que están a 13 por hora, otros a 12, otros a 14, algunos hasta 15. Entonces, bueno, ahí este test de lactato nos da una señal muy buena indirecta de lo que sucede a nivel metabólico, ¿no? Y luego, bueno, pues en el área de, por ejemplo, de lesiones, ¿no? Es decir, un músculo que está muy estresado metabólicamente hablando, no hace falta ver estudios, solamente la práctica de los años, estás viendo que ese jugador o jugadora va a tener más riesgo de lesionarse, ¿no? Cuando este músculo está muy cocido, porque van continuamente en partidos o entrenando a una acidosis muscular bastante alta, pues va a empezar a tener distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos que vemos cuando baja el pH, sobre todo en estas franjas, es que empieza a haber estreses sobre la estructura local a nivel fibrilar, ¿no? A un estrés de un pH de 6,5, por ejemplo, se reduce la afinidad de la troponina por el calcio. Por otra parte, también hay una eficiencia en los puentes cruzados. La cabeza de miosina, para poder deslizar a la actina, necesita hacer bastante más trabajo, luego ya hay más estrés. Y es posible que empiece a haber también una contracción asincrónica con mayor tensión, lo cual puede provocar microroturas o disrupciones de la arquitectura del sarcomero, ¿no? Y pequeños desgarros que empezamos a ver nosotros ya en distintos biomarcadores que se pueden ver, ¿no? Por otra parte, hay estrés en lo que es sobre todo la membrana, el sarcolema, que es la membrana de la célula del músculo, ¿no? Tenemos nosotros publicado, Brooks y yo, un estudio donde vemos que el lactato tiene propiedades también autocrinas, ¿no? Donde el lactato directamente inhibe la producción de ATP celular y baja los niveles, o sea, disminuye la glucólisis. Y por otra parte, también inhibe la oxidación de ácidos grasos, ¿no? Pero en ese estudio también vemos que aumenta mucho la producción de radicales libres. Entonces, cuando ese lactato se va acumulando y no se acaba, como hemos también publicado en cáncer, puede expresar distintos genes que no son beneficiosos, ¿no? Entonces, no queremos que el lactato se acumule, queremos que ese lactato se aclare, y para eso necesitamos una buena capacidad mitocondrial. Pero ese exceso de radicales libres van a hacer un daño en sarcomemas, los túbulos T, y vamos a ver que, bueno, pues que va a haber más daño muscular y potencialmente pues podemos tener hasta más lesiones, ¿no? También ya daños más crónicos, acidosis más crónicas pueden inhibir la síntesis proteica en células satélites, remodelando el colágeno, ¿no? No son unas cosas que realmente se piensen demasiado a veces, ¿no? Cuando hay muchas lesiones a nivel de tejidos, de soft tissue, a nivel musculares, muchas veces no vemos el 360, no vemos a veces la etiología de esa lesión. Sabemos que un gran número de las lesiones que existen en el fútbol a nivel muscular son lesiones de sobreuso, pero hay que pararse a veces a pensar de dónde viene ese sobreuso, qué ha causado ese sobreuso, que ese futbolista esté entrenando o jugando bajo un estrés metabólico muy alto, que va a causar pues que haya una tensión, un estrés muscular mucho más superior y aumente el riesgo de lesiones. Vemos, por ejemplo, en jugadores y jugadoras muy glucolíticos, vemos y que no tienen una buena capacidad mitocondrial, vemos que ese turbo que tienen es fantástico, porque es lo que les hace ir mucho más rápido en los partidos, sprintar más rápido, alta intensidad, pero como no tengan una buena capacidad mitocondrial les va a penalizar bastante. Son los jugadores y jugadoras que normalmente en el minuto 60, 70, 80 se te caen en picado en un partido y son los que suelen tener más riesgo de lesiones musculares también. Por tanto, es un poquito lo que quería comentar, ¿no? Que el intentar ver pues bueno, desde una perspectiva mitocondrial como tanto el rendimiento del deportista de alta intensidad, no solamente el maratoniano, es importante tenerlo en cuenta, así como las posibles lesiones que pueda conllevar. Y bueno, pues
Esto se me había olvidado comentarlo ahí, pero es lo que tenemos. Bueno, eskerrik asko, gracias. Gracias. ¿Para qué quitar esto? Pasamos con la siguiente presentación de Pedro Alcaraz, que nos hablará sobre el perfil de fuerza y velocidad en el fútbol actual. Entonces, en cuanto tengas las diapositivas, pues puedes empezar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Quería dar las gracias por la invitación y por poder estar aquí en un estadio con tanta solera como el Sadar, o Reino de Navarra, a Aitor, a la organización del Congreso, a TDN Clínica, porque la verdad que estar, en primer lugar, en un sitio como este, para mí es todo un honor, y en segundo lugar, estar sentado pues al lado de referentes y profesores como fueron míos del máster de alto rendimiento o referentes mundiales en algunos temas, pues para mí la verdad que me llena de honor y orgullo. Además, también quiero darle las gracias a Igor por haber elegido un tema tan bonito y sobre todo tan complejo que tengo que resumir en 15 minutos. Así que vamos a empezar, no pierdo más tiempo y vamos a hablar un poquito del perfil de fuerza-velocidad en fútbol actual. No es un tema que yo en los últimos años esté trabajando mucho, pero es un tema que me apasiona, me encanta, y por eso no le dije nada, no le dije que me pusiera las charlas sobre isquios, porque es un reto y los retos, como pone aquí, me gustan, yo nunca me rindo y creo que era un entorno ideal para poder hablar. Si alguien usa redes sociales y echa alguna foto, pues que cite, que como todos hacemos con las referencias bibliográficas. Bueno, con este tema yo creo que todos tenemos muchas preguntas. Yo creo que todos los que estamos aquí, si alguno no las tiene, que luego hable conmigo. En primer lugar, ¿qué es la relación de fuerza-velocidad? Yo creo que esta pregunta la vamos a responder fácilmente. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con la relación de fuerza-velocidad? Fijaos que estoy hablando de relación fuerza-velocidad y no estoy hablando del perfil fuerza-velocidad. Luego veremos la diferencia. ¿Realmente podemos calcular la relación fuerza-velocidad en movimientos complejos, como podría ser un salto vertical o mucho más complejo, un sprint? Otra pregunta que vamos a intentar responder esta tarde: ¿deberíamos individualizar el entrenamiento basándonos en el perfil fuerza-velocidad para mejorar el rendimiento de los jugadores? Y por último, en caso de que sea que no, vamos a ver, pues cómo se debería orientar la preparación física en fútbol para mejorar el rendimiento neuromuscular. Y la verdad que me ha gustado mucho la presentación de Esteban, quizá fue profesor mío y me ha dejado algo de pose, porque yo voy a ir un poco a la esencia de cómo es la teoría del entrenamiento y cómo tenemos que plantear la preparación física, sobre todo desde un punto de vista neuromuscular en el fútbol actual. Bueno, para hablar de la relación de fuerza-velocidad, pues nos vamos a ir a un premio Nobel en física en el año 22 del siglo pasado, el señor Hill, que definió sencillamente qué es la relación entre trabajo, tensión o fuerza con la velocidad de acortamiento muscular. Esta es la relación fuerza-velocidad, que es dependiente y está totalmente relacionada con el músculo, con un músculo aislado. Esta gráfica es una gráfica muy actual, o que se usa muy en la actualidad para calcular perfiles de fuerza-velocidad, donde lo que intentamos hacer es, con diferentes cargas, vamos incrementando un test incremental de carga, por ejemplo, un salto vertical o una media sentadilla o un sprint, y vamos a intentar ver la relación que existe entre ese test con la velocidad de ejecución en ese test, ¿vale? Pero vamos a ver que son dos cosas muy diferentes. En primer lugar, con respecto a la relación de fuerza-velocidad, tenemos que decir, como he dicho antes, que es un método de cálculo, hay una relación muy precisa, pero que se centra solo en el músculo, a nivel aislado. Sin embargo, si yo quiero calcular la relación fuerza-velocidad en diferentes músculos, vamos a ver que va a cambiar, como dice Gil aquí en el año 26, cientos de veces o incluso miles de veces va a ser diferente esa relación de fuerza-velocidad.
Por lo tanto, solo comparando la relación de fuerza-velocidad de un músculo con respecto a otro, vamos a ver que puede ser completamente diferente porque cada músculo va a depender de forma diferente. ¿Y por qué cada músculo depende de forma diferente? Pues porque los factores que están relacionados con este perfil de fuerza-velocidad, esto lo voy a pasar rápido, son, en primer lugar, la velocidad de acortamiento, la fuerza isométrica máxima, con un preestiramiento óptimo, porque la fuerza va a depender de la longitud muscular, la fuerza en un instante concreto y dos constantes que normalmente van a estar relacionadas con el tipo de fibras que tenemos en cada músculo. Por lo tanto, cada músculo, de forma aislada, puede tener una relación de fuerza-velocidad completamente diferente, muy diferente, en primer lugar, porque el tipo de fibras que componen ese músculo son diferentes, el porcentaje de fibras puede ser un músculo más orientado hacia la velocidad y puede tener un mayor porcentaje de fibras tipo 2X o 2B, donde llegan a generar 50 gramos de fuerza por área de sección transversal, pero en poco tiempo, o ese músculo puede tener fibras tipo 1, donde llega a generar 2 o 5 gramos de fuerza por unidad de tiempo. Por lo tanto, vemos que la diferencia es muy grande. Pero no solo eso, sino que además esos músculos, que son completamente diferentes, tienen secciones transversales diferentes. Los músculos que son más rápidos, normalmente, pues tienen secciones anatómicas y fisiológicas que son iguales y que son rectas y se acortan mucho más rápidamente, pero otros que son más fuertes o más resistentes, pues tienen secciones anatómicas y fisiológicas diferentes. Por lo tanto, de esa interrelación de fibras con áreas de sección transversal hace que cada músculo responda de forma diferente a esa relación de fuerza-velocidad. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo donde claramente dos músculos de un mismo segmento corporal, como es el sóleo o el gastrocnemio medial, pues vemos que en el caso del sóleo, bueno, el puntero, como ha dicho mi querido profesor, el sóleo lo tenemos aquí, sería un músculo que puede generar altos niveles de fuerza, pero en poco tiempo. Sin embargo, perdón, aquí tenemos el sóleo, aquí altos niveles de fuerza en poco tiempo, y aquí tenemos el gastrocnemio, que llega a generar niveles de fuerza un poquito más bajos, pero a alta velocidad. Por lo tanto, es un músculo más orientado hacia la velocidad. Aquí vemos claramente un músculo más orientado hacia la fuerza, el sóleo, y un músculo más orientado hacia la velocidad. Por lo tanto, la relación de fuerza-velocidad en el sóleo y en el gastrocnemio, en el mismo segmento, son completamente diferentes. Dicho eso, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Realmente podemos calcular la relación de fuerza-velocidad en movimientos complejos? Estamos diciendo que esa relación es completamente diferente, incluso en músculos que son del mismo segmento del cuerpo. Por lo tanto, poder calcular la relación de fuerza-velocidad en movimientos complejos me resulta incluso mucho más difícil. Por ejemplo, un estudio bastante interesante de Alcázar y colaboradores en el 2020 encontró que cuando se analiza la relación fuerza-velocidad en dos ejercicios multiarticulares, press de banca y media sentadilla, se observó que, en primer lugar, y esto es importante remarcarlo, que esa relación no es lineal, ¿vale? Como veremos luego en el perfil de fuerza-velocidad. Y además, que esa relación no está asociada con una activación muscular de los grupos musculares que lo implican. Por lo tanto, es muy difícil poder calcular la relación de fuerza-velocidad en movimientos mucho más complejos. Pongo aquí un vídeo, no se ve muy bien, pero bueno, en este vídeo básicamente lo que se presenta, a ver si va para atrás, vale, vemos que son la implicación de diferentes articulaciones, cadera, rodilla y tobillo, al realizar un salto vertical con incremento de cargas. Y se observa en ese estudio que esa relación o esa implicación de los diferentes grupos musculares, de las diferentes articulaciones, se va modificando con el incremento de carga, ¿vale? Pero además
en esta foto se ve claramente que la posición del centro de masas también se modifica con el incremento de cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que según yo voy incrementando la carga para un salto vertical, la implicación de las diferentes articulaciones es completamente diferente, que la posición del centro de masas es completamente diferente. Por lo tanto, si yo quiero hacer un análisis de esa relación de fuerza-velocidad en ese ejercicio concreto, estoy viendo que la mecánica de ejecución es completamente diferente. Para que lo entendáis un poco, paso ya de la parte más física, para que vayamos un poco a nuestro terreno, ¿vale? Lo voy a presentar con 2 estudios nuestros que hemos hecho en nuestro centro de investigación. Aquí tenemos un test incremental de arrastre de trineo, incrementando la carga. 0% de peso sería un sprint sin carga, 10% de pérdida de velocidad, 30% y 50% de pérdida de velocidad. Gastrocnemio, porción larga del bíceps femoral, glúteo medio y recto femoral. Pues en un sprint, según vamos incrementando la carga, fijaos la implicación a nivel electromiográfico, que es completamente diferente. Por ejemplo, a nivel de gastrocnemio vemos que hay un incremento significativo de la activación electromiográfica, pero si nos fijamos en la porción larga del bíceps femoral, se reduce de forma muy significativa, ¿vale? Por lo tanto, vemos que los patrones de activación muscular con el incremento de carga son completamente diferentes. Si queremos establecer una relación de fuerza-velocidad con incremento de carga, realmente estamos analizando ejercicios diferentes, con posiciones diferentes. Eso es a nivel electromiográfico, pero a nivel mecánico, cinemático, vemos que con ese incremento de cargas, sin carga, el 20% de carga, 40, 60 y 80, la mecánica, tanto en la fase de aceleración como en la fase de máxima velocidad, va a ser completamente diferente. Es decir, yo lo que quiero es intentar conocer el perfil de fuerza-velocidad de mi deportista cuando salta o cuando corre, cuando realmente, según voy incrementando la carga, está haciendo cosas diferentes, porque la mecánica muscular es diferente, la activación muscular es diferente, la coordinación intermuscular es diferente, la posición y la intervención de las articulaciones en los momentos de fuerza son completamente diferentes. Por lo tanto, no tiene sentido. Pero bueno, nos encontramos con este famoso paper de nuestro colega Morini Samocino, donde dice que el entrenamiento de la velocidad y del salto vertical en deporte, en fútbol, en cualquier deporte, se debería prescribir a partir de esta relación de fuerza-velocidad o perfil, mal llamado perfil fuerza-velocidad. Básicamente ellos describen una relación lineal, cuando hemos visto que es hiperbólica, y en base a parámetros mecánicos muy simples. Si me pusiera a explicar esto necesitaría 5 horas, pero hay muchos artículos ya a nivel mecánico con modelos biomecánicos que han demostrado que este perfil no tiene sentido. Aquí pongo algunos. Para el salto vertical, la reproducibilidad de este tipo de métodos se ha visto que es muy baja. Y por último, el último más famoso, que el concepto de fuerza-velocidad para entrenar el sprint, pues es un callejón sin salida, no tiene sentido. Pero bueno, de nuevo voy a ir a algo más concreto para que lo entendáis mejor. ¿Deberíamos individualizar el entrenamiento en base de los resultados del perfil de fuerza-velocidad? Pues me lo decís vosotros en este estudio, perdón que lo pasa rápido, 40 jugadores de deportes de equipo, hockey sobre hielo, balonmano y fútbol, hicieron un entrenamiento de 10 semanas en base al perfil teórico de fuerza-velocidad en salto vertical que propone Morín. ¿De acuerdo? Lo que hicieron estos investigadores era, dependiendo del perfil fuerza-velocidad de los jugadores, el perfil, para que entendáis un poco esto cómo funciona, tenemos un perfil ideal que proponen los autores. Entonces, si tu perfil, por ejemplo, es este, está alejado del perfil ideal en fuerza, lo que te dicen es que tienes que corregirlo, ¿vale? Y moverlo para ajustar la fuerza o ajustar la velocidad. Básicamente, ese sería el concepto. Pues, dependiendo del déficit de los jugadores,
le proponían un programa más orientado hacia mejorar la fuerza, un programa balanceado, es decir, que tocaban todas las zonas de la curva fuerza-velocidad, es decir, trabajo de velocidad, de fuerza y potencia, o si tenían un déficit de velocidad, pues le metían un programa orientado hacia la mejora de la velocidad. Rápidamente, voy un poco mal de tiempo. ¿Qué encontraron? Pues fijaos qué curiosos los resultados. Tenemos aquí variables de squat jump, CMJ, 1RM, potencia en prensa de pierna, 10 metros sprint y 30 metros sprint. Es bastante curioso que aquellos que hacían entrenamiento balanceado, es decir, tocaban todas las zonas de la curva de fuerza-velocidad, o incluso aquellos que se alejaban del perfil óptimo de entrenamiento, por ejemplo, mejoraban más y de forma significativa. Esto es negativo porque mejoran el rendimiento en 10 metros de sprint, o, por ejemplo, en 1RM de sentadilla, o, por ejemplo, de forma significativa en la altura del salto vertical. Algo similar ocurre con el CMJ o en 30 metros sprint. Es decir, curiosamente ocurre lo contrario a lo que los autores se supone que debe ocurrir. Para ir finalizando, ¿cómo deberíamos orientar realmente el entrenamiento de fuerza en fútbol actual? Pues no tenemos que ir a pócimas mágicas. Tenemos que leer un poco teoría del entrenamiento y saber cómo funciona la teoría del entrenamiento. Este estudio me gusta mucho, es una revisión sistemática con metaanálisis, porque incluye 121 estudios en fútbol con 3.500 futbolistas. O sea que creo que la muestra es bastante representativa. En primer lugar, dice que hacer solo fútbol no mejora el rendimiento en el sprint, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer más cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Combinar métodos de entrenamiento. Esto es lo más efectivo, si nos fijamos aquí, es lo más efectivo para mejorar el rendimiento de 0 a 5 metros en fútbol. Y de nuevo, para mejorar de 0 a 20, lo más efectivo también es combinar métodos. ¿Qué significa combinar métodos? Trabajar fuerza máxima, cuando haya déficit de fuerza máxima, medido con test de fuerza máxima, trabajar sobre la potencia cuando haya un déficit de potencia, midiendo la potencia pico, y trabajar sobre la velocidad cuando haya déficit de velocidad, pero siempre de forma combinada, ¿vale? No lo paso rápido. Es decir, tenemos que buscar los ejercicios orientados hacia la fuerza, hacia la potencia y hacia la velocidad y ver los déficits donde están, pero siempre desde una base de la fuerza hacia la velocidad. Porque si yo solo trabajo la fuerza, mejoraré mucho la fuerza, pero no mucho la velocidad. Si solo trabajo la velocidad, mejoraré un poquito la velocidad, pero no mejoraré mucho mi rendimiento específico del deporte. Por lo tanto, hay que buscar una respuesta combinada de todos los factores relacionados con el rendimiento neuromuscular, yendo de la fuerza máxima como una base hacia la máxima velocidad. Por supuesto, y esto es muy importante, lo han comentado mis compañeros a lo largo de su charla, y ya termino, tenemos siempre que hacer una incidencia en la programación semanal. Tenemos que entender que en temporada hay que trabajar para mantener la fuerza máxima, pero también hay que mantener la potencia, la velocidad, ¿vale? Siempre con ese orden. Y también a nivel anual, tenemos que mantener niveles de fuerza y trabajarlos en pretemporada con aquellos deportistas que tengan déficit y mantenerlos a lo largo de la temporada con otros protocolos de entrenamiento que el próximo año, cuando me inviten, si me invitan, que me estoy pasando mucho tiempo, pues comentaremos. Respuestas a las preguntas que teníamos al principio. La relación de fuerza-velocidad es inversa y curvilínea. Depende de la velocidad de contracción, fuerza isométrica máxima en longitud muscular óptima en un instante concreto y del tipo de fibras y de la arquitectura muscular. No podemos calcular la relación fuerza-velocidad en movimientos complejos, a no ser que hagamos modelos matemáticos y que vayamos de forma individual controlando o analizando la mecánica muscular de cada músculo. Lo que sí que podemos es calcular la producción de potencia en gestos específicos, pero que no pueden ser extrapolados a acciones que a priori parecen similares, pero que no lo son, ya que cambia en cada acción. Por ejemplo, el sprint sin carga o con el peso corporal de una persona, cambia completamente la activación muscular, la coordinación muscular, la cinemática o la cinética de esa acción. No se debe usar el perfil de fuerza-velocidad. Lo que hay que hacer es trabajar en base a los déficits específicos en las tareas orientadas hacia la fuerza máxima, máxima potencia y máxima velocidad, tomando siempre como referencia valores de fuerza pico
o de potencia que se han visto que son muy reproducibles. Y por último, construir siempre el entrenamiento neuromuscular sobre base de fuerza máxima, trabajar la potencia y la velocidad con tareas específicas que debemos desarrollar y o mantener a lo largo de toda la temporada. No me vale solo con trabajar la fuerza máxima en pretemporada y me olvido de ella. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. No sé si tenemos alguna pregunta para cualquiera de los componentes de la mesa. Yo tengo unas cuantas, pero a ver si me ven aquí los organizadores. No, digo que en esa diapositiva has estado explicando ese ciclo de lactato que, bueno, que tú mismo has dicho que has hecho unos gráficos. Bueno, en esa parte, ese tema teórico, ¿cómo podrías poner un ejemplo de cómo trabajarlo en el campo? ¿Cómo puede ser llevado al campo el provocar ese estímulo? Lo ideal es trabajar esa área donde se está reclutando sobre todo esa actividad mitocondrial, que suele ser una cosa que se llama ahora un poco la zona 2, que se habla bastante, ¿no? Yo empecé hace muchos años yo con ello y ahora se ha vuelto un poco... Pero yo lo que empecé a ver en esas áreas de entrenamiento es que, y no he comentado, Brooks y yo desarrollamos una metodología indirecta para ver la función mitocondrial y entonces a partir de ahí también viendo distintas zonas de entrenamiento cómo mejoran esa función mitocondrial. Entonces, hace ya muchos años con error y prueba, zona 1, zona 2, 3, 4, 5, esa zona 2 es donde hemos visto que mejora esa función mitocondrial donde más. Entonces suelen ser, hay que hacer un test metabólico, un test de lactato, pero antes suelen ser intensidades más hacia la baja. No son intensidades muy suaves para nada, ni tampoco muy altas. Sería hacer un test metabólico para ver esa individualización, que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Esa prescripción de ejercicio individualizada a cada jugador o deportista. Muy bien. Una pregunta más veo por allí. Hola, Íñigo. Yo tenía dos preguntas breves. La primera era si no crees que potenciar mucho esa zona 2 o ese trabajo aeróbico puede llegar a tener una interferencia sobre las capacidades anaeróbicas, así como una pérdida en velocidad, en salto y demás. Y la segunda era si, he visto que el aumento crónico de ese lactato, ¿no?, pues podía contribuir a tener más lesiones, a una peor recuperación, pero tienes que estimularlo para que el cuerpo aprenda a reciclar ese lactato, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Quieres decir que el someterlo a mucho entrenamiento y a mucha competición para que ese sistema sea muy eficaz puede a largo plazo tener consecuencias o se asocia a una mejor salud? Gracias. Gracias. Hombre, brevemente, la primera pregunta no tiene por qué perjudicar el trabajo de las fibras glucolíticas, ¿no?, o de alta intensidad, ya que al fin y al cabo lo estás estimulando todo. Si dejaras de estimularla, pues no mejorarían, pero el mismo fútbol te está aumentando, es un trabajo muy glucolítico y estás estimulando eso. Y en los entrenamientos lo mismo. Lo que no se suele estimular es al revés, esa capacidad oxidativa, y por eso es importante también introducirla poco a poco. Y a la segunda pregunta, pues todo tiene el balance adecuado, ¿no? Si tú quieres mejorar la capacidad de sprint y haces 2 días de sprints a la semana espaciados, pues vas a mejorar esa capacidad de sprint. Si haces 7 días a la semana de sprint, igual vas a empeorar esa capacidad de sprint, ¿no? Pues porque estás sobreentrenándote, ¿no? Pero es una medida justa donde cada vez que vamos aprendiendo más podemos ver indirectamente esos marcadores de cómo mejorar a nivel metabólico y podemos ajustar las cargas de trabajo mejor. Pero si al día siguiente comienzas con un valor de lactato pues a 2 o inferior, se supone que ya... El lactato se recicla en minutos. El lactato sale
hace su función y luego vuelve a niveles basales en minutos. Al día siguiente no vas a tener, vas a tener los niveles de lactatos, lo que tienes ahora sentado al día siguiente. Muchas gracias. Vamos a tener que ir avanzando y luego proseguimos con el debate si os parece bien. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Seguimos aprendiendo.